Encontrarme. Rebecca Armstrong es una talentosa y dedicada bailarina profesional de ballet, cuya vida da un giro inesperado tras sufrir un grave accidente de tráfico. Este desafortunado suceso la obliga a abandonar la pasión que más ama, y que había sido el centro de su existencia durante tantos años. Sin embargo, en lugar de rendirse, Rebecca decide embarcarse en un viaje transformador que la llevará a explorar nuevos horizontes y a buscar su lugar en el mundo. Durante su aventura, llega a Tailandia, un país lleno de cultura, belleza y misterio, donde se encuentra con Sarocha Chankima. Sarocha, al igual que Rebecca, está atravesando una profunda crisis existencial, cuestionándose su propósito y dirección en la vida. A medida que sus caminos se cruzan, Rebecca y Sarocha desarrollan una conexión especial que florece en una historia de amor romántico, llena de emociones, desafíos y descubrimientos mutuos. Juntas, intentan encontrar la felicidad y el sentido en un mundo que parece haberles dado la espalda. Capítulo 1. El escenario vacío. El aire dentro del estudio de danza olía a sudor, resina de pino y a ese tipo de nostalgia que siempre se respiraba al final de un ensayo. Rebecca Armstrong permanecía quieta en el centro del salón, con el pecho aún agitado, los músculos temblándole por la repetición incansable de la variación que le habían pedido. El piano había enmudecido hacía apenas unos segundos, pero el eco de la última nota aún vibraba en su cabeza. Miró su reflejo en el gran espejo que cubría toda la pared. Su rostro estaba enrojecido, el cabello, normalmente ordenado en un moño perfecto, se había soltado en mechones pegajosos de sudor. Aún así, en sus ojos brillaba algo parecido a satisfacción. Aquella sensación, esa mezcla de agotamiento y gloria, era la razón por la que había dado su vida al ballet. Una vez más, pidió ella misma, con la voz apenas audible. Volvió a colocarse en la posición inicial, con la respiración controlada, los brazos formando la curva precisa. La música sonó otra vez, y su cuerpo respondió como si la coreografía estuviera grabada en sus huesos. Cada giro, cada salto, cada extensión era una pequeña victoria. La pierna se alzó en arabesque, el torso se inclinó, y por un momento sintió que podía flotar. Cuando la última pose se cerró, las palmas de la maestra resonaron desde la esquina del salón. Eso fue hermoso, Rebecca. Pero no te exijas de más, ya es tarde. Rebecca asintió, aunque en su interior pensaba que siempre podía exigirse un poco más. Así era ella. Perfeccionista, obsesiva, incapaz de dejar las cosas a medias. Se despidió de las pocas compañeras que quedaban y se cambió de ropa en silencio. Afuera la noche estaba húmeda y fresca, y la ciudad parecía haberse calmado tras la lluvia de la tarde. Se subió al auto con esa especie de paz que seguía a cada ensayo intenso. Encendió la radio, dejó que la música llenara el silencio y comenzó a conducir. Era tarde, las calles estaban semivacías, y la luna llena colgaba sobre los edificios como un farol vigilante. Pensaba en el próximo ensayo, en los ajustes que podía hacer para perfeccionar su variación, cuando todo cambió en cuestión de segundos. Un destello de luces en el cruce, un ruido ensordecedor de frenos y un impacto brutal que la lanzó contra el cinturón de seguridad. El mundo giró como si alguien hubiese volteado un escenario entero de golpe. El olor a metal caliente y a goma quemada le llenó la nariz. Sus manos se aferraron al volante, pero el dolor llegó de inmediato, afilado, directo al tobillo derecho. Gritó. No supo cuánto tiempo pasó hasta que escuchó voces. Un paramédico, el sonido distante de sirenas, alguien que la ayudaba a salir. Lloraba sin poder evitarlo, no solo por el dolor, sino por la sensación abrumadora de que algo muy valioso estaba desmoronándose sin remedio. La habitación del hospital era demasiado blanca. Rebecca sentía que la luz fluorescente se le metía debajo de la piel. Su tobillo estaba envuelto en una férula, y el dolor persistía como un martillo que no se detenía. Cuando el médico entró, su mirada seria le heló la sangre antes de que siquiera hablara. El accidente fue grave, dijo, revisando la radiografía. El tobillo ha sufrido múltiples fracturas. Vamos a operarte, pero debo ser honesto. El nivel de daño es severo. Podrás caminar, sí, pero la movilidad nunca será la misma.
Rebeca se quedó inmóvil, sintiendo cómo cada palabra se clavaba como un alfiler en su pecho. ¿Qué quiere decir?, preguntó, aunque lo temía. El médico bajó la voz. Lo que quiero decir es que su carrera como bailarina profesional está, en la práctica, terminada. Las exigencias del ballet no son compatibles con el grado de lesión que ha sufrido. El silencio que siguió fue insoportable. La joven cerró los ojos, intentando no gritar, intentando no desmoronarse frente a ese hombre que hablaba con frialdad quirúrgica. Cuando se quedó sola, se encogió sobre la cama y lloró hasta quedarse sin fuerzas. Lloró por cada ensayo, por cada herida en los pies, por cada madrugada de entrenamiento, por todos los sacrificios hechos para llegar a donde estaba. Todo se había perdido en un instante. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor físico, visitas de amigos que no sabían qué decir, y una sensación de vacío que la acompañaba incluso cuando dormía. Sus compañeras de compañía le enviaron mensajes de apoyo, pero leerlos solo la hacía sentir más distante de ese mundo. Cuando al fin le dieron el alta, volvió a su pequeño departamento. El estudio de danza seguía allí, a pocas cuadras, pero Rebeca no podía ni mirar en su dirección sin sentir un nudo en el estómago. Se despertaba tarde, evitaba los espejos, comía poco. El tobillo, aunque en recuperación, le dolía con cada paso, recordándole que ya no era la misma. No podía bailar, no podía entrenar, no podía ser quien había sido. Una tarde encontró en una caja unas cartas de su madre, fallecida hacía 3 años. Entre ellas, una hablaba de Tailandia. Siempre quise llevarte allí. Dicen que sus templos guardan una paz que sana el alma. Tal vez algún día vayas y entiendas lo que quiero decir. Rebeca se quedó mirando esa carta durante horas. Tal vez no podía bailar, pero podía moverse. Podía huir de ese lugar que ahora la asfixiaba. Podía intentar empezar de nuevo, aunque no supiera cómo. Cuando esa idea se instaló en su mente, ya no la pudo soltar. Quizá el escenario estaba vacío, pero aún había algo en su interior que podía llenarlo. Capítulo 2. El cuerpo como prisión. El sonido metálico de las muletas golpeando el suelo se convirtió en la nueva música de sus días. Cada paso era una pequeña batalla contra el dolor, y aún así, no era lo peor. Lo insoportable era sentir su cuerpo ajeno, torpe, limitado. La rehabilitación comenzó a la semana siguiente de la operación. El centro de fisioterapia olía a desinfectante y a sudor. La primera vez que el kinesiólogo le pidió que intentara mover el pie, Rebeca creyó que era una broma cruel. No podía. Su tobillo parecía un bloque de piedra, hinchado y amoratado, y cada intento de flexión disparaba un dolor agudo que le subía hasta la rodilla. «Vamos despacio, no se frustre», dijo el terapeuta, con esa voz paciente que se usa con los que sufren. Pero Rebeca ya estaba frustrada, y furiosa, y asustada. Las semanas se convirtieron en una rutina gris. Despertar tarde, arrastrarse hasta la ducha, comer sin apetito, y luego el suplicio de la fisioterapia. Al principio iba acompañada por su amiga del ballet, pero pronto comenzó a rechazar cualquier compañía. La presencia de alguien que aún podía bailar le resultaba insoportable. Su departamento, antes un refugio, empezó a parecer una celda. El espejo de cuerpo entero en el pasillo estaba cubierto con una sábana. No soportaba ver su figura encorvada, el yeso, las muletas, las ojeras. Una tarde, la compañía de ballet transmitió en vivo el ensayo general de la obra en la que ella habría debutado como solista. Rebeca lo vio desde el sofá, con el tobillo apoyado en un cojín. Cada giro perfecto de sus compañeras era como un puñal que le recordaba lo que había perdido. Cuando terminó la transmisión, arrojó el control remoto contra la pared y lloró hasta quedarse sin voz. Los médicos hablaban de progreso, pero ella no lo veía. Cada centímetro que recuperaba de movimiento se sentía como un logro insignificante comparado con lo que había perdido. La danza no era un pasatiempo, era su vida entera, la razón por la que se levantaba cada mañana. Sin ella, ¿quién era? Sus amistades intentaron sacarla de casa, pero ella siempre tenía una excusa. El teléfono sonaba y lo dejaba sonar. Los mensajes se acumulaban sin responder. La gente comenzó a dejar de insistir. Las noches eran las peores.
El insomnio la mantenía despierta, mirando el techo, con la mente repitiendo el accidente en cámara lenta. El sonido del choque, el olor a metal, la sensación de que el mundo giraba. A veces soñaba que corría hacia el escenario, y justo cuando iba a saltar, su tobillo cedía y caía en la oscuridad. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado. Una mañana, al intentar levantarse, el dolor fue tan intenso que se dejó caer de nuevo en la cama. Lloró en silencio, apretando la almohada contra el rostro. No sabía si lloraba por el dolor físico o porque no quería enfrentar otro día igual. En la tercera semana de rehabilitación, el fisioterapeuta le dijo que el pronóstico era bueno para caminar sin dificultad en unos meses, pero que la movilidad avanzada a la que el ballet exigía sería imposible de recuperar por completo. Rebeca asintió en silencio, aunque ya lo sabía. Aquella tarde se quedó sentada en la ventana mirando la ciudad. La vida seguía allá afuera, indiferente a su tragedia. Personas caminaban, reían, corrían para alcanzar el bus. La normalidad de los demás se le clavaba como una aguja. Se dio cuenta de que había pasado días enteros sin hablar con nadie. Ni una llamada ni una visita. Ni siquiera con su padre, con quien su relación era distante pero cordial. Se sentía como si estuviera siendo borrada poco a poco de la vida de los demás. El apartamento se fue llenando de platos sin lavar, ropa sin doblar, botellas de agua vacías. A veces pasaba horas mirando un punto fijo sin pensar en nada. Otras veces se obligaba a estirarse en el suelo, intentando recordar la sensación de cuando su cuerpo respondía con gracia. Ahora sus movimientos eran torpes, lentos, casi ridículos. Una noche, incapaz de dormir, encendió el televisor y dejó que cualquier programa la acompañara. Fue entonces cuando escuchó un documental sobre templos en Asia, y una imagen capturó su atención. Cientos de linternas ascendiendo al cielo en un festival en Tailandia. La pantalla mostró el rostro de personas que reían y lloraban a la vez, como si estuvieran soltando algo muy pesado. Por primera vez en semanas, sintió algo en el pecho que no era desesperación. Tailandia, recordó. Las cartas de su madre, las historias que ella contaba sobre templos antiguos y lugares donde uno podía encontrar paz. La idea empezó como un murmullo en su mente, pero fue creciendo. ¿Y si se iba? ¿Y si se alejaba de todo lo que le recordaba su pérdida? No podía bailar, pero podía moverse. Podía buscar algo que le devolviera las ganas de existir. La decisión aún no estaba tomada, pero esa noche, por primera vez desde el accidente, Rebeca se durmió sin llorar. Capítulo 3. El viaje que nadie entiende. El amanecer entraba pálido por las cortinas cuando Rebeca se incorporó en la cama. Su tobillo dolía, pero no tanto como antes. Quizás por la rehabilitación, quizás porque el dolor más agudo había empezado a trasladarse a otro lugar, al corazón. El recuerdo de las linternas ascendiendo en la pantalla la seguía como una pequeña llama que se negaba a apagarse. Aquella imagen de gente soltando sus miedos, de algo que se eleva y desaparece en el cielo nocturno, se había convertido en una obsesión. Esa mañana, sin pensarlo demasiado, encendió el computador y empezó a buscar pasajes. Al principio fue un gesto impulsivo, casi un juego, abrir páginas de aerolíneas, comparar precios, mirar mapas. Pero al ver el nombre Bangkok en la pantalla, sintió un escalofrío. No sabía cuánto tiempo pasó frente al computador, pero cuando vio que había un vuelo en oferta para dentro de 3 semanas, el corazón le golpeó el pecho. Se quedó inmóvil, el cursor parpadeando sobre el botón de comprar. «¿Estás loca?», susurró en voz baja. Pero el dedo hizo clic. Cuando llegó el correo de confirmación, sintió un vértigo que fue a la vez terror y alivio. Por primera vez en meses, algo estaba en movimiento. Algo era real y no parte de esa rutina inmóvil en la que se había hundido. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. Comenzó a vender cosas. Su colección de figurines de ballet, el sillón que había comprado para leer, incluso parte de su vestuario de escena. Cada objeto que se iba le producía una mezcla de dolor y ligereza. Era como si se despojara de capas de una piel que ya no le pertenecía. La gente empezó a enterarse de su plan. Primero su padre, con quien habló por teléfono. Tailandia, repitió él, como si no hubiese entendido. Rebeca está segura. No es el momento para decisiones apresuradas.
No es apresurado, respondió ella apretando el teléfono contra el oído. Aquí no puedo seguir. Necesito alejarme. Pero, ¿y la rehabilitación? La continuaré allá, lo dijo con una firmeza que la sorprendió. El silencio al otro lado fue largo. Hija, solo no quiero que te pierdas más de lo que ya estás. Rebeca colgó sintiendo que, aunque su padre la quería, jamás iba a comprender lo que se sentía mirar cada día el estudio de danza y saber que nunca volverías a ser parte de él. Sus amigas del ballet también intentaron disuadirla. Una de ellas fue a visitarla y se quedó de pie en medio del departamento, mirando las cajas con objetos a medio empacar. ¿De verdad vas a dejar todo?, preguntó con un tono entre incredulidad y reproche. ¿No sería mejor que esperes un poco más? Podrías dar clases aquí o involucrarte en la compañía de otra forma. No puedo, respondió Rebeca bajando la mirada. Estar aquí me mata. La amiga quiso insistir, pero al ver el brillo en sus ojos se contuvo. Te voy a extrañar, dijo finalmente, y la abrazó. Aquel abrazo fue uno de los pocos que no le dolió recibir. En las noches, el miedo la atacaba. ¿Qué estaba haciendo? No conocía a nadie en Tailandia. No hablaba el idioma. Apenas sabía orientarse en su propia ciudad desde el accidente, y ahora iba a cruzar el mundo. Aún así, cada duda era respondida por la imagen de su vida si se quedaba. Los mismos muros, el mismo espejo cubierto, la misma rutina de fisioterapia, la misma punzada cada vez que escuchara música de ballet. Esa vida era una jaula. El día que fue a la agencia de viajes para confirmar los últimos detalles, sintió que el corazón se le iba a salir. La agente le entregó los documentos, sonrió y dijo: «¡Qué valiente! No cualquiera se atreve a ir tan lejos sola». Rebeca se quedó mirándola. Valiente. Esa palabra hacía mucho que no la escuchaba. Su última semana en la ciudad fue un proceso de despedida silenciosa. Caminó lentamente por los alrededores del teatro de danza. Se detuvo frente a la puerta y la tocó con la mano. No entró. No podía. Pero se permitió llorar por última vez allí, en la acera, mientras el aire frío le secaba las lágrimas. La noche antes del vuelo, el departamento estaba casi vacío. Solo quedaban su maleta, su pasaporte y las cartas de su madre. Se sentó en el suelo y abrió una de ellas al azar. No olvides que eres más que lo que haces. La danza es hermosa, pero tú eres aún más. Rebeca cerró los ojos y respiró hondo. Quizás no estaba huyendo. Quizás estaba yendo a buscarse a sí misma. Al amanecer, cuando el taxi la llevó al aeropuerto, sintió que cada kilómetro era una liberación. El mundo parecía abrirse ante ella. Cuando el avión despegó, miró por la ventanilla y vio cómo la ciudad se hacía pequeña, hasta convertirse en un entramado de luces lejanas. Sintió un nudo en la garganta, pero también una sonrisa en los labios. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué iba a pasar, y eso, de alguna manera, era esperanzador. Capítulo 4. Primer contacto con Bangkok. El aire la golpeó como una bofetada en cuanto salió del aeropuerto. Húmedo, espeso, cargado de olores desconocidos, especias, gasolina, flores, humo. Rebeca se detuvo un instante con la maleta en la mano, respirando con dificultad. Era de noche, pero el calor era sofocante. Había imaginado su llegada de forma romántica. La ciudad esperándola, el cielo estrellado, una brisa que anunciara un nuevo comienzo. En cambio, lo que encontró fue caos. Taxistas gritaban ofertas, turistas se aglomeraban, gente pasaba corriendo con maletas. Luces de neón parpadeaban en idiomas que no podía leer. Pidió un taxi con ayuda de una aplicación. Mientras el vehículo avanzaba por las autopistas, Rebeca pegó la frente a la ventana. La ciudad era una mezcla de rascacielos modernos y callejones oscuros, de carteles brillantes y templos iluminados tenuemente. Cada esquina parecía tener su propio microcosmos. Pero el encanto inicial se desvaneció cuando el taxista la dejó en su destino. Una pequeña pensión que había reservado en línea. La calle era estrecha, el suelo mojado, y había gatos que la observaban desde los techos. Entró al edificio con el corazón acelerado, arrastrando la maleta. La habitación era diminuta. Una cama sencilla, un ventilador que zumbaba en el techo, y un baño donde apenas cabía de pie.
Cerró la puerta y se dejó caer sobre el colchón, agotada. No había viajado nunca tan lejos, y la idea de que estaba sola en un país desconocido le cayó encima como un peso. Se duchó para quitarse el sudor pegajoso del vuelo, pero el agua apenas era tibia, y el olor del jabón del hotel no ayudó. Después se vistió, y sin pensarlo demasiado salió a la calle para buscar algo de comer. Bangkok estaba despierta. El ruido de motocicletas y tuk-tuks se mezclaba con el de vendedores ambulantes que gritaban sus productos. Frutas cortadas, fideos humeantes, brochetas de carne. El aroma de la comida era tan fuerte que le dio hambre de golpe. Compró un plato de pad thai en un carrito y se lo comió de pie, mientras el vendedor sonreía sin entender una palabra de inglés. Cuando terminó, se sintió un poco mejor, hasta que una tormenta repentina la sorprendió. La lluvia en Bangkok no era como en su ciudad. Caía de golpe, como si el cielo se vaciara de repente. Corrió con dificultad de vuelta al hotel empapada, riendo sin saber por qué, y al entrar a la habitación se derrumbó en la cama, exhausta. La mañana siguiente fue menos romántica. Rebecca se perdió al intentar llegar a una tienda para comprar una tarjeta SIM. Las calles parecían laberintos, y aunque tenía el mapa en el celular, no lograba entender qué calle era cuál. El ruido de los motores y los gritos de los vendedores la sobrepasaban. Intentó preguntar a varias personas, pero su inglés apenas era comprendido. Un anciano le indicó una dirección con gestos que no entendió. Terminó en un callejón donde un perro empezó a ladrarle. Se sintió vulnerable, torpe, como si fuera una niña en un lugar donde no pertenecía. Volvió al hotel con la sensación de fracaso. Pasó gran parte de la tarde en la cama, mirando el ventilador girar en el techo. ¿Qué hago aquí?, pensó, sintiendo que el nudo en el estómago volvía a apretar. Había cruzado el mundo buscando algo, pero de momento solo tenía calor, cansancio y confusión. Por la noche decidió obligarse a salir de nuevo. Esta vez caminó hasta un templo cercano que había visto en internet. Al llegar, el bullicio de la ciudad se apagó. El recinto estaba iluminado por faroles, y el sonido de un gong resonaba en el aire. Se quitó los zapatos y entró descalza. El piso estaba frío bajo sus pies. Frente a ella, una gran estatua dorada de Buda parecía mirarla en silencio. Por primera vez desde el accidente, Rebecca sintió que podía respirar. Se arrodilló torpemente, y sin proponérselo, las lágrimas comenzaron a caer. No rezó, no pidió nada específico. Solo se quedó allí, en silencio, hasta que su respiración volvió a ser tranquila. Cuando salió del templo, la ciudad seguía siendo la misma, pero ella se sentía un poco distinta. Quizás no entendía Bangkok aún, pero algo en su interior le dijo que debía quedarse. Capítulo 5. El Templo de la Luna. Los primeros días fueron un desafío constante. Rebecca se despertaba cada mañana con el zumbido hipnótico del ventilador y el murmullo de motocicletas y tuk-tuks que nunca parecían callar, ni de día ni de noche. Al abrir los ojos, la luz filtrada por la ventana era demasiado brillante, casi agresiva, y el calor ya comenzaba a envolverla. Había algo en ese clima húmedo que la hacía sentir pegajosa, pesada, como si su propio cuerpo fuera otra carga que debía soportar. El tobillo le dolía al apoyarlo al bajar de la cama, recordándole con cada paso el accidente que había cambiado su vida. Intentaba salir temprano a la calle en busca de un café, algo que la conectara con su rutina de antes, pero descubrir que el inglés no la salvaba de la confusión la hacía sentirse aún más perdida. Pedía, señalaba, balbuceaba, y a veces terminaba con algo completamente distinto de lo que había querido. Sonrisas amables la rodeaban, sí, pero también miradas que le recordaban que allí era una extraña. Una tarde especialmente calurosa regresó al hotel con un vaso de té helado que no le había gustado y una sensación de fracaso que le pesaba más que el equipaje. Se tumbó en la cama mirando el ventilador girar. ¿Qué hago aquí?, se preguntó. Era la misma pregunta de cada día, y cada día parecía no tener respuesta. Pero a medida que pasaban las jornadas, algo imperceptible empezó a cambiar. Cada vez que caminaba por las calles, sus ojos descubrían nuevos detalles que antes se le escapaban. Las pequeñas guirnaldas de flores amarillas en los retrovisores de los taxis,
los diminutos altares en las esquinas con velas consumidas, el aroma dulce del jazmín que se mezclaba con el humo de los puestos de comida callejera. El caos seguía ahí, pero empezaba a resultarle menos amenazante. Incluso el sonido estridente de las bocinas de motocicletas se volvía, de alguna manera, parte de la sinfonía de la ciudad. Una de las recepcionistas del hotel, una mujer joven de sonrisa tranquila, le habló una mañana de un templo poco visitado, Bat Jantra, el templo de la luna. Dibujó un mapa rápido en un papel y le dijo que fuera al atardecer. Rebeca sintió que el nombre por sí solo ya tenía algo de promesa, algo que la invitaba. El trayecto fue casi una pequeña aventura. Tomó el tren elevado y vio la ciudad desplegarse bajo sus pies. Rascacielos, casas de madera junto a canales, mercados improvisados en las calles. Después tomó un bote. El aire del río era húmedo, con olor a algas y a combustible, pero había algo en ese movimiento sobre el agua que le trajo una sensación de calma. La ciudad fue quedando atrás poco a poco. Los edificios modernos dieron paso a barrios más pequeños, con árboles que se inclinaban sobre el agua. Escuchó pájaros, voces lejanas, el golpeteo del remo contra la madera de la embarcación. Cuando llegó, el sol empezaba a caer y el cielo estaba teñido de dorado. El templo no era grande, pero su simplicidad lo hacía hermoso. Sus paredes blancas parecían captar la luz del atardecer y devolverla en tonos cálidos. Rebeca se descalzó en la entrada. Las baldosas estaban frías bajo sus pies, un contraste agradable después del calor del día. Caminó despacio, oliendo el incienso, escuchando el crujido de las ramas mientras un monje anciano barría hojas caídas. Nadie la apuró, nadie la miró con curiosidad. Era como si el lugar le concediera un espacio en silencio. En el centro había un pequeño altar dedicado a la luna, una figura plateada que parecía brillar con luz propia. Rebeca se sentó en el suelo, observando en silencio. No era creyente, pero había algo en esa escena que le estremecía, algo que no podía explicar. El cielo comenzó a oscurecerse, pasando del anaranjado al malva, hasta quedar en un azul profundo. Entonces la vio. La luna llena alzándose por encima del tejado, redonda, serena, tan clara que parecía dibujada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era una especie de llamado. Cerró los ojos. Respiró hondo, y por primera vez en meses el dolor en su tobillo dejó de importar. No pensó en su carrera perdida, ni en los ensayos que ya no podía bailar, ni en lo que había dejado en su ciudad. Solo escuchó el sonido de su propia respiración, el zumbido de los insectos en la hierba, el murmullo lejano de un gón. Sintió que el tiempo se detenía, que el mundo entero era solo ese instante. Las lágrimas llegaron de golpe, pero no dolieron. Eran como un río que arrastraba consigo la rabia, el resentimiento, el miedo. Allí, en el suelo frío del templo, Rebeca sintió que algo en su interior se rompía, pero de esa ruptura surgía algo nuevo, algo ligero. Cuando finalmente se levantó, el cielo estaba oscuro y el templo iluminado con lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Caminó de regreso al muelle despacio, como si no quisiera romper el hechizo. Esa noche, en la pequeña habitación del hotel, abrió el cuaderno que había traído desde casa y escribió por primera vez en mucho tiempo. Hoy la luna me encontró. Hoy sentí que puedo volver a empezar. Cerró el cuaderno, se recostó en la cama y escuchó el rumor lejano del río. Por primera vez desde que llegó a Bangkok, se quedó dormida sin sentir que huía de algo. Y al despertar a la mañana siguiente, el aire le pareció menos denso, y el ruido de la ciudad menos hostil. Tal vez Tailandia no era solo un refugio temporal. Tal vez era el lugar donde debía quedarse. Capítulo 6. Aprender a quedarse. El amanecer fue distinto. Rebeca despertó antes que el ventilador completara su giro perezoso. La luz que entraba por la ventana era cálida, dorada, y por primera vez no sintió el peso de la humedad como un castigo. La respiración le salió más lenta, profunda, y se quedó unos minutos acostada, mirando cómo el cielo se abría poco a poco sobre Bangkok. Aún con el pie adolorido, experimentó una calma extraña, como si el ruido de fondo de su mente se hubiera atenuado.
Aquel instante de quietud fue suficiente para tomar una decisión que hasta entonces no se había atrevido a pensar con claridad. No regresaría tan pronto como había planeado. Su boleto de vuelta se había convertido en una amenaza, una especie de recordatorio de que todo esto era solo un paréntesis antes de volver a la nada, a una vida rota. Pero después de lo que sintió en el Templo de la Luna, esa mezcla de claridad y desgarro que la había hecho llorar sin entender bien por qué, supo que no había vuelta atrás. Si quería descubrir quién era después de perder el ballet, tendría que quedarse. Se vistió despacio, bajó a la recepción del hotel, y con su inglés torpe y muchas señas, pidió extender su estadía un mes más. La recepcionista le sonrió y escribió algo en un papel. Solo esa pequeña acción le dio una sensación de vértigo y alivio al mismo tiempo. Era como firmar un pacto consigo misma, dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo nuevo. Empezó a recorrer templos y barrios que aparecían en la guía que llevaba en la mochila, pero esta vez sin la prisa de quien teme que el tiempo se acabe. Caminaba despacio, se sentaba en bancos a observar a la gente, escuchaba los sonidos de la ciudad como si fueran una sinfonía. El rugido lejano de las motos, las voces cantadas de los vendedores, el tintinear de las campanas de los templos. Descubrió el placer de probarlo todo. El mango dulce y pegajoso, el té frío con leche condensada que le dejaba los labios azucarados, las sopas tan picantes que le hacían sudar hasta el cuero cabelludo. A veces se perdía en los callejones y no se asustaba. De hecho, disfrutaba la sensación de estar fuera de cualquier mapa. Cada templo le provocaba algo distinto. Algunos estaban abarrotados de turistas tomando fotos, otros eran silenciosos y parecían flotar en medio del caos de la ciudad. En algunos se limitaba a observar, en otros se quedaba de rodillas respirando largo rato, sintiendo el olor a incienso en la piel. Dejaba monedas en los altares sin pensarlo demasiado, como si de alguna manera pudiera agradecer que la vida le hubiera permitido llegar hasta allí, incluso a costa del dolor. Pero no todo era luminoso. Había mañanas en las que el tobillo le dolía tanto que apenas podía caminar, y la desesperanza volvía a morderle el pecho. En lugar de huir de esa tristeza, empezó a mirarla de frente. A veces la sorprendía llorando en medio de una calle, otras la rabia la hacía golpear el colchón por la noche. Poco a poco entendió que sentir todo eso era parte del proceso, que no podía sanarse sin pasar por ese desorden. Un día, paseando por un mercado, vio un cartel que ofrecía clases de meditación para extranjeros. La idea de sentarse en silencio con sus pensamientos le parecía aterradora, pero algo en su interior dijo hazlo. Se inscribió. La primera clase fue incómoda. Sentarse en el suelo le dolía la espalda y el tobillo. La mente no dejaba de correr. Pensaba en las partituras de ballet, en los escenarios que nunca volvería a pisar, en las veces que se quedó en el estudio después de todos, sudando y perfeccionando un giro. Pero el monje que guiaba la práctica hablaba con una voz tan suave y pausada, que algo en ella se ablandó. No luches contra los pensamientos, obsérvalos, déjalos ir, repetía. Esa frase se le quedó grabada como si fuera una coreografía para el alma. Empezó a asistir 2 veces por semana. Al principio no veía cambios, pero después de un tiempo notó que respiraba más profundo, que las noches eran menos agitadas, que las lágrimas ya no aparecían por cualquier cosa. También decidió ocuparse de su cuerpo. Fue a un hospital internacional y consultó con un médico sobre su tobillo. Los pasillos eran blancos, el aire acondicionado demasiado frío, pero el trato fue amable. Escuchó el diagnóstico sin romperse. La lesión era permanente, pero aún podía ganar fuerza y movilidad si era disciplinada. Salió del hospital con el corazón pesado, pero también con la determinación de hacer todo lo posible para recuperarse. Al día siguiente se inscribió en un centro de rehabilitación. Cada sesión era dolorosa, pero al mismo tiempo la hacía sentir viva, dueña de algo. Otra de sus decisiones fue aprender el idioma. Compró un cuaderno pequeño y se apuntó a clases de tailandés para principiantes. Las primeras lecciones fueron caóticas. Las palabras sonaban todas iguales, los tonos se le enredaban en la lengua, pero se reía de sí misma, y al repetir las frases frente al espejo, sentía que estaba construyendo algo nuevo.
Aprender a decir gracias en tailandés y escuchar a la gente sonreír cuando lo pronunciaba bien se convirtió en un pequeño triunfo diario. Por las noches escribía en su cuaderno. No solo relataba lo que hacía, sino lo que sentía. La frustración, el alivio, los pequeños logros, las emociones inexplicables después de las meditaciones. Cada página era como un espejo que le devolvía su propia imagen, pero más nítida. Una tarde, al regresar de fisioterapia, pasó de nuevo frente al muelle donde había tomado el bote hacia el Templo de la Luna. El sol comenzaba a bajar y el río reflejaba un cielo rojo intenso. Se quedó mirando su propio reflejo en el agua y sonrió. Ya no era la misma que había llegado perdida y asustada. Seguía rota, sí, pero estaba aprendiendo a recomponerse pedazo por pedazo. Tal vez pensó el destino no le había quitado el ballet para dejarla vacía, sino para empujarla hasta aquí. Por primera vez en meses sintió que su vida no estaba detenida, sino empezando de nuevo. Capítulo 7. La heredera sin trono. El ventilador de techo giraba lento, lanzando sombras que se movían como fantasmas sobre las paredes de la habitación. Sarocha estaba sentada en el suelo, descalza, con las piernas cruzadas, mirando la pila de papeles que había dejado sobre la mesa baja. Eran contratos, informes, documentos de la empresa que todavía no había tenido valor de destruir. Los había traído consigo al irse de la casa familiar, como si fueran una parte de ella que aún no podía soltar. Cada hoja le recordaba decisiones que no había tomado, caminos que había seguido solo por cumplir con lo que otros esperaban de ella. Llevaba un mes fuera de la empresa, un mes desde que dejó sobre el escritorio de su padre su carta de renuncia y la tarjeta corporativa. Aún recordaba el silencio que siguió en la sala de juntas, el rostro pétreo de su padre, la voz furiosa de su madre preguntándole si había perdido la cabeza. «No puedo casarme con alguien a quien no amo», había dicho ella, con las manos temblando, luchando por mantener la voz firme. «No es un matrimonio de amor, es una alianza», había respondido su madre, fría, como si la palabra amor fuera un capricho infantil. Por primera vez en su vida, Sarocha no cedió. Por primera vez miró a los ojos de sus padres y eligió su propio camino, aunque eso significara perder el favor de quienes la habían criado bajo la sombra del deber. Esa elección la liberó y al mismo tiempo la dejó flotando en un vacío desconocido. Ahora vivía en el apartamento de su abuela, un refugio cálido y silencioso, con olor a madera antigua y jazmín que se filtraba por las ventanas abiertas. Allí había pasado gran parte de su infancia, escuchando las historias de otra época, cuando la familia Chankima aún no estaba tan obsesionada con el poder, el estatus y la reputación. Aquellas memorias eran ahora un refugio al que recurría en los días de angustia. «Hiciste bien», le había dicho su abuela la noche en que llegó, con los ojos aún hinchados de tanto llorar. Mejor sola que prisionera. Nam, su mejor amiga desde la universidad, fue la otra persona que permaneció a su lado sin juzgarla. Esa misma noche apareció en la puerta con 2 botellas de vino barato, y la abrazó hasta que ambas terminaron riendo y llorando al mismo tiempo, compartiendo el alivio y la confusión de liberarse de lo que había sido impuesto sobre ella. Pero ahora, sola en el apartamento, la euforia inicial se desvanecía. Toda su vida había estado definida por expectativas externas. Ser la hija perfecta, la heredera obediente, la futura directora de la empresa. Cuando renunció, experimentó una breve sensación de ligereza, como si le hubieran quitado una armadura que la asfixiaba. Pero con el paso de los días, la libertad se transformó en un espacio vacío que no sabía cómo llenar. No tenía rutina. Dormía hasta tarde, pasaba horas mirando por la ventana, observando la ciudad moverse sin ella. Escuchaba el murmullo del tráfico, los timbres de bicicletas y el canto lejano de pájaros, y se sorprendía de cuánto ruido había ignorado antes. A veces se quedaba en silencio, dejando que las emociones la atravesaran sin intentar controlarlas. Algunas noches soñaba que regresaba a la empresa, que todo había sido una pesadilla, pero al despertar el nudo en el estómago era real. Había quemado todos sus puentes. Un día, Nam la sacó de la cama casi a la fuerza. «No puedes quedarte aquí pudriéndote», le dijo. «Vamos a salir, aunque sea a comer algo». Aceptó sin entusiasmo,
más por la fuerza de la costumbre que por ganas. Terminaron en un café pequeño en Ari, un barrio tranquilo lleno de galerías y tiendas de segunda mano. Nam hablaba sin parar de sus propios problemas amorosos, intentando arrancarle alguna sonrisa, y a ratos lo lograba. Sarocha escuchaba, agradecida de que al menos hubiera alguien que no la tratara como si estuviera cometiendo un error, alguien que la aceptara sin condiciones. Su abuela, por su parte, se limitaba a darle espacio. La dejaba dormir, no hacía preguntas incómodas, no exigía explicaciones. Algunas tardes le llevaba té y se sentaba a su lado en silencio, sin palabras innecesarias. Cuando uno rompe una cadena, el cuerpo tarda en acostumbrarse a moverse libre, le dijo una tarde, con esa voz serena que siempre parecía tocar lo profundo de su alma. No te castigues por sentirte perdida. Sarocha asintió, pero por dentro la sensación de vacío crecía como una marea. Miraba su reflejo en el espejo y se preguntaba quién era ahora que ya no era la vicepresidenta de Chankima Group, ahora que ya no tenía un plan trazado por otros. ¿Quién era ella sin la presión de su padre, sin los eventos sociales, sin la promesa de un matrimonio conveniente? ¿Qué quedaba de la joven que soñaba con crear, con elegir, con vivir sin guión impuesto? Una noche, incapaz de dormir, bajó a la calle. Caminó sin rumbo, dejando que los pies la llevaran por avenidas vacías, mercados cerrados y callejones iluminados por faroles anaranjados. Se detuvo frente a un pequeño santuario en la esquina. Las velas estaban encendidas. El aroma del incienso llenaba el aire húmedo y tibio. Sarocha cerró los ojos y juntó las manos, respirando hondo, dejando que el aire le llenara los pulmones. No pidió nada en concreto, solo deseó encontrar algo, lo que fuera, que le devolviera sentido, dirección, un hilo que conectara la vida que tenía con la que quería. Sintió el viento cálido revolver su cabello, un roce que parecía susurrarle que, aunque todo parecía perdido, no lo estaba. Por un instante la ciudad pareció guardar silencio, escuchando su plegaria muda, acompañando su soledad. No lo sabía aún, pero en algún lugar de Bangkok, alguien más estaba pidiendo lo mismo. Alguien que también buscaba empezar de nuevo, reconstruirse, llenarse de vida después de un vacío que parecía imposible de sanar. Capítulo 8. Ecos que se buscan. El mercado de Chatuchak estaba lleno de movimiento y aromas que se mezclaban en un caos hipnótico. Frutas maduras, especias, incienso y el humo de los puestos de comida callejera. Rebeca avanzaba despacio, observando todo como si fuera un cuadro que cambiara de forma con cada paso. Su tobillo todavía dolía, pero había aprendido a ignorarlo parcialmente. Cada movimiento era un recordatorio de que estaba viva, de que podía seguir adelante. Tomó un mango y lo olió, dejando que su dulzura penetrara sus sentidos. El sabor prometido en su aroma le hizo sonreír brevemente. Y por un instante recordó los días en que el ballet era su mundo entero, y cómo había aprendido a valorar cada pequeño gesto, cada detalle mínimo de la vida. A lo lejos, escuchó la risa de un grupo de niños jugando entre los pasillos. Sus carcajadas se mezclaban con los gritos de los vendedores y el sonido metálico de las monedas. Por un instante, Rebeca se permitió sentir que estaba viva de una manera distinta, menos frenética, más propia. Al mismo tiempo, en otro extremo del mercado, Sarocha caminaba sin rumbo fijo, observando los puestos con interés distraído. Se sentía inquieta, pero de alguna manera el bullicio la reconfortaba. Compró una bolsita de mango seco y se sentó en un pequeño banco, sacando un cuaderno donde garabateaba frases sin sentido, intentando poner orden en el desorden de sus pensamientos. Sus dedos se movían torpes sobre el papel, mezclando palabras que no terminaban de formar oraciones, buscando un hilo que conectara su interior vacío con la ciudad que la rodeaba. Ni Rebeca ni Sarocha se vieron, pero sus cuerpos ocupaban el mismo espacio, respirando la misma mezcla de aromas, moviéndose al compás de un ritmo invisible que comenzaba a acercarlas. A veces Rebeca levantaba la vista y veía fugazmente a una joven de cabello oscuro y largo, que pasaba entre los puestos como flotando, concentrada en sus propias sombras. Sarocha, a su vez, percibió a alguien que parecía moverse con cuidado, observando todo, absorbiendo la ciudad de manera silenciosa. Un extraño reconocimiento se coló en su pecho,
aunque no había palabras ni miradas, solo una sensación inexplicable de familiaridad, como si sus almas se rozaran sin saberlo. Días después, Rebeca decidió explorar otro templo, menos concurrido, escondido entre callejones estrechos. Wat Saket, la colina dorada. Subió los escalones lentamente, deteniéndose para observar los detalles de los reliefs y las flores que adornaban cada altar. Su respiración se volvió más profunda conforme avanzaba. En el mirador, mientras contemplaba la ciudad a lo lejos, cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara la cara, sintiendo cómo el estrés y la tristeza de semanas anteriores se disolvían poco a poco en el aire tibio. Unos metros atrás, Sarocha había decidido salir a caminar temprano esa mañana, buscando un espacio de calma que su apartamento no le ofrecía. Llegó al mismo templo, con pasos más rápidos, como si buscara escapar de algo que no podía nombrar. Se detuvo frente al mirador, observando la ciudad con los ojos abiertos, pero la mente cerrada a los recuerdos dolorosos. Sintió que el vacío que llevaba dentro se hacía un poco más llevadero gracias a la altura y al aire fresco que rozaba su piel. Ambas permanecieron allí, separadas por unos cuantos metros, cada una perdida en sus pensamientos, cada una absorbiendo la luz del sol y el aroma del incienso. Sus miradas se cruzaron solo de reojo cuando Rebeca se inclinó para ajustar su mochila y Sarocha giró para tomar una fotografía del paisaje urbano. Un instante breve, fugaz, pero suficiente para que algo se activara en ambas. Un leve escalofrío, un susurro interior que decía que había otra persona allí que entendía su mundo, aunque no se conocieran aún. Por la tarde ambas coincidieron nuevamente en un café cercano al río. Rebeca se sentó junto a la ventana, observando las barcas que pasaban lentamente, anotando en su cuaderno sensaciones del día, mientras sorbía un té helado con leche condensada. Cada movimiento de su mano sobre el papel parecía dibujar un mapa invisible de sus emociones, mezclando gratitud, nostalgia y esperanza. Sarocha entró unos minutos después, buscando refugio del calor. Eligió una mesa cerca de la ventana, sin darse cuenta de que estaba casi frente a Rebeca. Ordenó un café, y mientras esperaba, dejó que su mirada recorriera el local captando detalles. La manera en que la luz del sol reflejaba en el vidrio, los sonidos mezclados del río y la ciudad, el aroma del café tostado, el murmullo de conversaciones a su alrededor. Aún no se hablaron, pero la proximidad era tangible. Cada una respiraba en la misma cadencia, escuchando sin querer las mismas notas invisibles que flotaban en el aire, como si el lugar mismo las estuviera conectando. Sarocha, al mirar de reojo a Rebeca, sintió una punzada de curiosidad, una sensación de que, de alguna forma, había algo familiar en esa figura concentrada en sus anotaciones. Rebeca, sin saber por qué, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sarocha un segundo. Un breve contacto, un instante que pareció detener el tiempo, llenando el espacio de una electricidad silenciosa. Ambas desviaron la mirada, confundidas por la intensidad del momento, y continuaron con sus propios mundos, cada una guardando aquel encuentro fugaz en la memoria, como si hubiera sido un secreto compartido por el universo. Esa noche Rebeca escribió en su cuaderno: «Hoy alguien pasó cerca de mí, y sentí algo que no sé explicar. Como si nos conociéramos desde siempre, aunque no nos hayamos hablado». Sarocha, de vuelta en su apartamento, escribió en su diario: «Hay alguien en la ciudad que me resulta extrañamente familiar, una presencia que no entiendo, pero que no puedo ignorar». El destino empezaba a trazar sus hilos. Aún no se conocían, pero ya sus vidas vibraban en la misma frecuencia, preparándose para un encuentro que cambiaría sus caminos, como dos melodías que, sin saberlo, comenzaban a resonar en perfecta armonía. Capítulo 9. La búsqueda silenciosa. El sol de la mañana caía suave sobre los tejados de Bangkok, iluminando la ciudad con un dorado cálido, casi detenido en el tiempo. Rebeca salió del hotel con pasos seguros y confiados. Su tobillo, aunque todavía sensible, estaba mejorando gracias a la fisioterapia. Las meditaciones que practicaba a diario habían comenzado a despejar los fantasmas que la perseguían, y sentía que, poco a poco, empezaba a respirar de nuevo con libertad. Había pasado un mes desde aquella mirada fugaz en el mercado,
aquella chispa que la había hecho sentir algo inesperado, un hilo invisible que parecía conectarla con alguien más. Desde entonces, Rebecca no había dejado de buscarla, aunque fuera solo a la distancia. Cada paseo por la ciudad, cada templo, cada café o mercado, era una esperanza silenciosa de volver a cruzarse con la joven de cabello negro y ojos cautivadores. Caminaba por las calles estrechas de Chinatown, escuchando el bullicio de los vendedores y el ruido de las motos, inhalando aromas que combinaban incienso, especias y frutas frescas. Cada paso era un ejercicio de paciencia y atención. Esperaba reconocer un gesto, un cabello negro flotando entre la multitud, una mirada que le resultara extrañamente familiar. Al pasar frente a un pequeño café a la orilla del río, Rebecca se detuvo y observó a través del cristal. No estaba ella, pero el lugar parecía impregnado de algo parecido a lo que recordaba de aquella primera vez. La luz suave, el aroma del café tostado y el murmullo del agua. Se sentó un momento en un banco frente al río, dejando que la brisa mezclara los aromas y le acariciara el rostro. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando memorizar cada sensación, como si el mundo entero pudiera contener vestigios de la presencia de aquella chica que la había dejado intrigada. Su rutina diaria se había vuelto casi ritual. Por la mañana meditaba junto al río, dejando que el sonido del agua y los pájaros la conectara con algo más grande que su propia mente inquieta. Después asistía a clases de tailandés, luchando con los tonos y las palabras que se enredaban en su lengua, pero disfrutando cada pequeño avance. Luego, fisioterapia y ejercicios adaptados de ballet para fortalecer el tobillo y recuperar la postura, la gracia y la confianza. Y por la tarde salía a explorar la ciudad, siempre buscando sin saber exactamente qué. Cada paseo se sentía como una búsqueda en silencio. Rebecca observaba la gente, los puestos, los templos y los mercados, imaginando que en algún momento podría reconocerla entre la multitud. Algunas veces creía ver un cabello negro entre los puestos de frutas o un movimiento delicado y seguro entre los templos, y su corazón daba un salto, solo para descubrir que era otra persona, desconocida y corriente. Un día, mientras paseaba por Woonsocket, la colina dorada, Rebecca se detuvo en el mirador. La ciudad se extendía a sus pies, un mar de tejados y luces que se mezclaban con el cielo que comenzaba a teñirse de tonos naranjas y malva. Cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Imaginó que la joven estaba allí, caminando a su lado, y por un instante sintió un calor reconfortante que la llenó de esperanza. Cada noche, de regreso en su habitación, escribía en su cuaderno pequeñas notas, recuerdos de lo vivido y emociones que no se atrevía a nombrar en voz alta. Hoy caminé por el mercado y creí que la vi, pero no fue ella, escribía un día. Otro día, Woonsocket estaba hermoso. La ciudad parecía susurrarme su nombre, aunque no estuviera allí. Cada frase era un hilo que conectaba su mundo con un misterio que aún no podía alcanzar. La ciudad había dejado de ser solo un lugar de escape. Bangkok era ahora un escenario vivo donde cada sonido, cada aroma y cada luz parecían llevar la marca de alguien que Rebecca aún no conocía, pero que sentía cada vez más cerca. Y aunque todavía no se habían encontrado, la idea de la chica de cabello negro y ojos cautivadores la mantenía despierta y expectante. A veces, en los momentos más inesperados, creía percibir su presencia. Un reflejo fugaz en un escaparate, la silueta de alguien moviéndose con gracia entre la multitud o un instante de energía que la atravesaba sin explicación. Cada vez que eso sucedía, Rebecca sonreía para sí misma y aceleraba el paso, con la esperanza de que algún día el hilo invisible que las unía finalmente se hiciera visible. Y así, un mes entero pasó en búsqueda silenciosa. Paseos, meditaciones, clases, entrenamientos, cafés y templos. La joven seguía allí, en algún lugar de la ciudad, cerca pero ausente, y Rebecca lo sentía con cada fibra de su cuerpo. Un misterio que aún no podía desvelar, un encuentro que su corazón sabía que cambiaría todo cuando finalmente sucediera. Capítulo 10. Primeros pasos hacia sí misma. El sol entraba tímidamente por la ventana del apartamento de Sarocha, iluminando los muebles de madera y los recuerdos cuidadosamente guardados de su infancia.
Sentada frente a la mesa, con un té humeante entre las manos, Sarocha sentía un vacío que aún no sabía cómo llenar. La libertad que había buscado con tanto esfuerzo, ahora se sentía como un lienzo en blanco demasiado grande, intimidante y silencioso. Cada objeto a su alrededor parecía recordarle lo que había dejado atrás. La oficina de la empresa familiar, las reuniones interminables, la presión constante de la familia y la sensación de deber cumplir un rol que nunca había elegido. Su abuela entró en la habitación con la calma que la caracterizaba, llevando un platito con frutas frescas. Sus movimientos eran pausados, precisos, llenos de la serenidad que solo los años podían otorgar. «He estado pensando, querida», dijo con voz suave. «Tal vez sea el momento de que hagas algo solo tuyo. Algo que realmente te guste. No importa si no tiene que ver con la empresa de tu padre. Puedo ayudarte a empezar, a organizarlo, a poner los primeros cimientos». Sarocha levantó la vista y la observó sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera apoyo incondicional sin condiciones, sin expectativas. Su abuela siempre había sido su refugio, su única aliada contra la presión familiar, y ahora volvía a estar allí, firme y paciente, ofreciéndole un nuevo camino. «Gracias, de verdad», respondió Sarocha, dejando que una sonrisa leve se dibujara en su rostro. «Necesito tiempo para pensarlo, pero saber que cuento contigo me hace sentir que no estoy tan sola como creía». Su abuela le acarició la mano con suavidad. «No estás sola, nunca lo has estado. Y tampoco estarás sola ahora. Solo escucha lo que tu corazón quiera hacer. El resto vendrá a su tiempo». Sarocha pasó el resto del día en silencio reflexionando. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la libertad de imaginar su propio futuro, sin obedecer órdenes ni cumplir expectativas ajenas. Abrió un cuaderno viejo que había guardado durante años y comenzó a anotar ideas. Negocios que le interesaban, proyectos que alguna vez había soñado, lugares donde le gustaría trabajar, incluso actividades que nunca había probado. Todo era posible. Todo era un territorio nuevo por explorar. Pensó en un pequeño café boutique donde pudiera combinar su gusto por el arte y la hospitalidad, o en una galería que ofreciera talleres creativos. Incluso se permitió soñar con un proyecto de moda, algo artesanal, hecho a mano, lejos de las cadenas de producción que había conocido en la empresa familiar. Cada idea, por más pequeña o descabellada que pareciera, la hacía sentir un ligero cosquilleo de entusiasmo. Mientras escribía, su mente comenzó a vagar sin darse cuenta hacia aquel encuentro fugaz que había marcado sus recuerdos semanas atrás. La joven extranjera que había visto en el mercado de Chatuchak. Cabello largo, piel clara y una presencia que parecía irradiar tranquilidad y curiosidad a la vez. Sarocha recordaba la manera en que se movía, ligera entre la multitud, observando con atención cada detalle de la ciudad que la rodeaba. Había algo en ella que despertaba una sensación extraña, familiaridad y misterio mezclados. Sarocha cerró los ojos y respiró hondo. No la conocía ni sabía su nombre, ni había intercambiado una palabra con ella. Y sin embargo, la imagen seguía presente en su mente, como si la joven hubiera dejado un eco invisible que la acompañaba en cada calle, en cada mercado, en cada templo que visitaba. Cada detalle parecía grabado en la memoria de Sarocha con una nitidez que la sorprendía. La forma en que inclinaba la cabeza al observar los objetos en los puestos, la manera en que sus manos tocaban sin prisa las telas, y esa luz silenciosa que parecía envolverla como un halo. «Tal vez sea solo una impresión», susurró, más para sí misma que para alguien más. «Pero no puedo evitar que me intrigue». Con la llegada de la tarde, Sarocha se levantó y decidió dar un paseo por los alrededores del apartamento. Bangkok empezaba a desplegar su luz dorada sobre las calles y los templos cercanos. Observó cómo los niños corrían entre los callejones, cómo los vendedores acomodaban sus puestos, y cómo el viento cálido movía suavemente las cortinas de los templos. Todo parecía tener un ritmo propio, ajeno a la presión que había sentido durante años. Esa noche, mientras organizaba algunas ideas en su cuaderno y dibujaba posibles bocetos para su futuro negocio, Sarocha escribió con cuidado: «Hoy he pensado en empezar algo propio, algo que sea solo mío. Y de alguna manera,
También he pensado en ella, la extranjera que vi hace unas semanas. No sé quién es ni si volveré a verla, pero siento que hay algo que debo descubrir. La idea de proyectar su futuro le dio un inesperado alivio. La sensación de vacío se volvía menos abrumadora, sustituida por la chispa de posibilidades y por la emoción de la incertidumbre. Mientras planificaba, su corazón no podía evitar acelerarse cada vez que recordaba la mirada de aquella joven desconocida. Se recostó en el sillón, dejando que la ciudad le hablara a través del ruido lejano de las calles y el aroma del incienso que flotaba desde los templos cercanos. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía atrapada, sino en el umbral de algo que podía ser suyo, algo que podría cambiarlo todo. Y aunque todavía no lo sabía, su camino y el de la joven extranjera ya estaban trazando hilos invisibles que pronto la llevarían a un encuentro que ninguna de las dos podría ignorar. Antes de dormir, Sarocha se permitió cerrar los ojos y dejar que los recuerdos del día se mezclaran con la fantasía de lo que podía venir. Cada paso hacia sí misma, cada idea anotada, cada pensamiento sobre aquella desconocida, era un pequeño hilo que conectaba su presente con un futuro incierto y prometedor. Sintió por primera vez en mucho tiempo que el vacío podía ser reemplazado por algo nuevo. Posibilidad, libertad y tal vez un encuentro. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.